Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con la parte práctica referente al manejo de archivos binarios en C. En particular hoy vamos a resolver un ejercicio integrador que nos va a permitir combinar archivos binarios con archivos de texto y también vamos a usar memoria dinámica para cargar todos los registros leídos de un archivo binario a un vector dinámico cuyo espacio en memoria lo vamos a reservar usando la función malloc. Además vamos a trabajar con funciones que ya vimos, como por ejemplo fsig y ftel, para calcular la cantidad de registros que tenemos que cargar desde nuestro archivo binario. Bien, como siempre te recuerdo al inicio de cada video, si todavía no te suscribiste a este canal, por favor te pido que lo hagas. Es solamente un clic y la verdad que a mí me ayuda un montón. No te olvides de dejar tu me gusta, tu comentario, si estos videos te están siendo de ayuda. Bien, ahora sí vamos a leer la consigna de este ejercicio en donde nos piden desarrollar un programa que lea todo el contenido de un archivo de texto y nos permita calcular estadísticas como por ejemplo la cantidad de palabras que tiene ese texto, la cantidad de caracteres y la cantidad de vocales. Una vez que se calcularon estas estadísticas, nosotros las vamos a almacenar como un nuevo registro en un archivo binario y además las vamos a guardar en un vector dinámico. Fíjense que cuando iniciamos el programa lo primero que vamos a hacer es leer un archivo binario que se va a llamar estadísticas.bin, que va a contener todos los registros con estadísticas previas. Nosotros vamos a cargar cada uno de estos registros a un vector dinámico y fíjense que este vector dinámico va a tener elementos del tipo struct estadística. Nosotros tenemos acá definido este struct, ¿sí? Contiene un campo para guardar el nombre del archivo de texto que se procesó y cada una de sus estadísticas. Una vez que hicimos esta inicialización, el programa va a mostrar un menú y le va a permitir al usuario cargar un nuevo archivo de texto, ¿sí? Para procesar y para obtener las estadísticas. Para eso el usuario va a especificar el nombre del archivo de texto y luego se van a calcular las estadísticas y se van a almacenar esos datos tanto en el archivo binario como en el vector dinámico. Además vamos a tener otra opción para consultar estadísticas. En este caso simplemente vamos a recorrer el vector dinámico y mostrar por pantalla cada uno de los elementos. Y luego, por último, una opción para salir del programa. Bien, vamos a venir directamente acá al código. Fíjense que ya tengo definido el struct estadística. De hecho, ya hay bastante código programado, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pero no se preocupen porque lo vamos a ir explicando con detalle. Y también vamos a programar algunas partes en este video. Bien, una vez que entramos a la función main, fíjense que acá tenemos un puntero que se llama estadística, ¿sí? Y es del tipo struct estadística. Este puntero va a contener la dirección de memoria del espacio que nosotros reservemos con malloc. Es decir, que va a hacer referencia al vector dinámico. Por lo tanto, este va a ser nuestro vector dinámico. Nosotros lo vamos a inicializar en null y luego vamos a asignarle espacio con malloc, ¿sí? Por lo tanto, esa dirección de ese nuevo espacio se va a guardar acá en este puntero. Lo primero que tenemos que hacer entonces es abrir el archivo estadísticas.bin. Para eso usamos la función fopen, que recuerdan que le pasamos la ruta del archivo, en este caso solo el nombre, porque se va a encontrar en el mismo directorio del programa. Y luego el modo de apertura, que en este caso vamos a usar AB+. AB+ me da la posibilidad de leer o de escribir en el archivo, pero además si el archivo no existe, a diferencia de RB o RB+ que me tira error, en este caso si el archivo no existe lo va a crear, ¿sí? Nosotros tranquilamente podríamos comenzar con el archivo en blanco si todavía no cargamos ninguna estadística, ¿sí? Si es la primera ejecución de ese programa. Pero además, AB+, en caso de que el archivo exista, va a conservar todos sus datos. Recuerden que en otros modos, como por ejemplo WB o WB+, si el archivo existe, lo trunca y siempre cuando abrimos un archivo con WB o WB+, el archivo comienza en blanco. En este caso, AB+ nos permite conservar los datos, por eso elegimos este modo. Una vez que se abrió el archivo, o una vez que se llamó a la función fopen, mejor dicho, fopen nos devuelve el puntero file con toda la información del archivo abierto, que lo vamos a guardar en archivo bin, ¿sí? Que es una variable del tipo file asterisco, es un puntero file, ¿sí? Y si fopen no pudo abrir el archivo, nos va a devolver null. En ese caso, fíjense que si es null, el puntero file, nosotros salimos del programa con código de error 1 porque no nos interesa seguir ejecutando. De lo contrario, le informamos que el archivo se abrió con éxito. Bien, una vez llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es
comenzar a leer el archivo, pero todavía nos faltan algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué cantidad de registros tenemos que leer. No sabemos cuántas estadísticas hay en el archivo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de registros que contiene ese archivo binario. Para eso, el paso 1 va a ser posicionar el puntero de lectura y escritura al final del archivo, ¿sí? Ese es el primer paso para calcular la cantidad de registros de un archivo binario. Para eso usamos la función fseek. Fseek nos sirve para desplazar el puntero de lectura a escritura. Fíjense que lo primero que le pasamos es el puntero file, en este caso es archivo bin. En segundo lugar, la cantidad de bytes que nos queremos desplazar. Y en tercer lugar, cuál es el origen del desplazamiento, es decir, cuál es el punto de partida. Para especificar el punto de partida usamos una de las tres constantes de la biblioteca stdio.h, que es seekset, seekcur y seekend. Seekset especifica que el desplazamiento se va a realizar tomando como referencia o punto de partida el principio del archivo. Seekcur toma como referencia la posición actual del puntero de lectura y escritura, y seekend el fin de archivo. Nosotros acá vamos a usar seekend, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esas tres constantes. Elegimos seekend. Nuestra referencia o nuestro punto de partida para el desplazamiento es el final del archivo. ¿Cuánto nos vamos a desplazar? Muy fácil, 0 bytes, ¿sí? Entonces, no interesa dónde se encontraba nuestro puntero de lectura y escritura, nosotros ahora nos desplazamos 0 bytes tomando como referencia el final del archivo. Por lo tanto, nuestro puntero de lectura y escritura se queda en el final del archivo. Una vez que nos encontramos en el final del archivo, vamos a llamar a la función ftel. Ftel, ¿sí? La función ftel, a la cual le pasamos nuestro puntero file, nos devuelve la cantidad de bytes que hay desde el inicio del archivo hasta donde se encuentra el puntero de lectura y escritura. Pero fíjense que nosotros lo desplazamos al final. Por lo tanto, vamos a obtener la cantidad total de bytes de ese archivo. A eso se lo asignamos a nuestra variable countBytes, que yo ya la tengo declarada, ¿sí? Una vez que obtenemos la cantidad total de bytes, lo que hacemos es dividir esa cantidad total de bytes, es decir, countBytes, la dividimos por lo que ocupa un solo registro en el archivo, ¿sí? Y de esa manera obtenemos la cantidad de registros. Recuerden que en un archivo binario todos los registros tienen la misma cantidad de bytes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros dividimos la cantidad total de bytes por lo que ocupa por la cantidad de bytes que ocupa un solo registro, obtenemos la cantidad de registros. Bueno, ¿cuánto ocupa cada registro de nuestro archivo binario? Y lo que ocupa una struct estadística, ¿sí? Porque recuerden que nosotros en el archivo binario estamos guardando struct estadísticas. Por lo tanto, en este caso, struct estadística ocupa 62 bytes, ¿sí? Son 50 bytes de este vector char, más 12 bytes de cada uno de estos enteros, son 62 bytes. Cada bloque de cada registro del archivo binario va a tener 62 bytes. Eso lo obtenemos con el operador sizeof. Sizeof nos dice la cantidad de bytes de un struct estadística. Si no hace falta que nos acordemos de ese número. Y de esta manera obtenemos la cantidad total de registros que se le asignamos a la variable que ya tengo declarada, countReg, ¿sí? Estas son todas variables enteras que ya declaré de antemano. Y ahora, una vez que tenemos la cantidad de registro, estamos en condiciones de leer el archivo. El tema es que todavía no tenemos ningún espacio en donde guardar esos registros. Por lo tanto, antes de leer el archivo, nosotros vamos a reservar espacio en memoria con malloc. Lo que vamos a hacer es reservar espacio para esta cantidad de registros, ¿sí? Que nos va a permitir almacenar todos los registros que leemos del archivo, pero además le vamos a agregar un adicional para tener espacio para cargar nuevas estadísticas, ¿sí? En ese vector dinámico. Entonces, para eso acá vamos a llamar a la función malloc, y a malloc simplemente le tenemos que pasar la cantidad de bytes que queremos reservar. Entonces, vamos a reservar lo que ocupa un struct estadística multiplicado por la cantidad de registros, pero a eso sumado los registros extra, o en este caso los elementos extra del vector que queremos almacenar en el tiempo de ejecución. Por lo tanto, acá yo tengo un define, ¿sí? Que se llama extra espacio, que es de 30. ¿Ok? Fíjense que, bueno, acá decía 50, pero después me arrepentí y le puse 30, ¿sí? Así que es lo mismo. Ahí está, 30. Bueno, malloc nos devuelve una dirección de memoria, en el caso de que haya podido reservar espacio, ¿sí?
nos devuelve un puntero, pero ese puntero es void, ¿sí? Es del tipo de dato void, porque es un puntero genérico, ya que malloc puede almacenar espacio en memoria para diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces a nosotros, a ese puntero genérico, ese puntero void, nos interesa castearlo a struct estadística asterisco, es decir, un puntero struct estadística, ¿sí? Ahí casteamos el puntero que nos devuelve malloc. Y a esa dirección de memoria se la vamos a asignar justamente a nuestro puntero estadísticas, ¿sí? Que va a ser nuestro vector dinámico. Ahora, mucho cuidado porque malloc podría arrojar algún error al intentar reservar espacio en memoria, y en ese caso lo indica devolviendo null. Por lo tanto, si nuestro puntero estadísticas es null, no se pudo reservar espacio en memoria y en ese caso salimos del programa, ¿sí? Por ejemplo con código 1, y le podemos informar al usuario, ¿sí? Acá, error al reservar espacio en memoria, ¿sí? Fíjense que venimos acá y le decimos al usuario error al reservar espacio en memoria. Ahora, algo fundamental en este punto, ¿sí? Es que si nosotros no pudimos reservar espacio en memoria y queremos salir del programa, antes de salir tenemos que cerrar el archivo que sí se pudo abrir anteriormente, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, antes de salir tengo que llamar a fclose para cerrar el archivo que abrí anteriormente y le paso el puntero file, archivo bin, ¿sí? Porque el archivo en este punto sí se abrió correctamente, aunque no se haya podido reservar espacio en memoria. Entonces, no se olviden siempre cerrar el archivo. Bien. Hecha esta validación, si nosotros nos encontramos en este punto, ¿sí? Si no salió del programa antes, ya se pudo abrir el archivo, ya se pudo reservar espacio en memoria, calculamos la cantidad de registros, estamos en condiciones de leer. Pero antes de eso, ¿sí? Hay un detalle fundamental, muy importante, y es que fíjense que cuando nosotros calculamos la cantidad de registros, nuestro puntero de lectura-escritura quedó desplazado al final del archivo, y para leer un archivo nosotros queremos que se encuentre al principio, no al final, ¿sí? Entonces volvemos acá a llamar a fseek y desplazamos el puntero de lectura-escritura al inicio. Para eso usamos la constante seekset, que toma como punto de partida o referencia del desplazamiento, ¿sí? El inicio del archivo, y decimos que desde el inicio nos vamos a desplazar 0 bytes, por lo tanto nuestro puntero de lectura-escritura se va a quedar al inicio del archivo. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar a leer. Para comenzar a leer vamos a llamar a la función fread. Recuerden que a fread le tenemos que pasar en primer lugar la dirección del espacio de memoria en donde queremos guardar lo que estamos leyendo. En este caso va a ser la dirección del puntero estadísticas. Luego le tenemos que pasar cuánto ocupa un registro de los que vamos a leer. En este caso va a ser un sizeOf, struct estadística, ¿sí? Así que me copio esto y lo pego acá. Luego le tenemos que pasar cuántos registros queremos leer. Bueno, la cantidad que me indique canrec, ¿sí? Recuerden que en canrec tengo calculada la cantidad de registros que contiene el archivo binario. Y luego, ¿desde dónde vamos a leer? En este caso, le pasamos el puntero file del archivo, ¿sí? Desde archivo bin. fread nos devuelve la cantidad de registros que se leyeron, que se la voy a asignar a un contador que yo tengo ya declarado que se llama cand_estadísticas, ¿sí? Entonces a cand_estadísticas yo le asigno lo que me devuelve fread. Cand_estadística nos va a servir como índice para movernos en el vector dinámico, entonces fíjense que ya va a arrancar incrementado en la cantidad de registros que tenga, ¿sí? Para que la nueva estadística no pise a las anteriores y se escriba, o mejor dicho, se almacene en una posición del vector que esté libre, ¿sí? Bien, y por último informamos acá al usuario cuántos registros se leyeron. Una vez que hicimos toda esta inicialización y cargamos los registros del archivo, fíjense que tengo acá un pequeño do while con un menú, ¿sí? Este menú toma una opción, que esta opción la obtenemos de lo que nos devuelve la función seleccionar opción. Seleccionar opción ya la vimos en otros ejercicios, simplemente lo que hace es mostrar un menú, solicitarlo al usuario una opción y devuelve esa opción que ingresó el usuario, ¿sí? Entonces, nuestra variable opción seleccionada toma el valor de lo que devuelve seleccionar opción. Acá tenemos un switch en donde evaluamos cuál es esa opción que selecciona el usuario. Si fue la opción 1, procesamos el archivo de texto, ¿sí? Utilizando esta función, procesar archivo texto. Y si fue la opción 2, listamos todas las estadísticas que ya tenemos usando esta función también que se llama listar estadística. Ahora vamos a analizar en detalle, ¿sí? Estas dos funciones. Y esta también, ¿sí? Que es para actualizar el archivo binario.
Fíjense que la opción 0 no hace nada porque es para salir y tenemos un case default para indicar error si selecciono una opción incorrecta. Ese do while con ese menú se va a ejecutar mientras el usuario no elija la opción salir, que es la 0. Y fíjense que a lo último, antes del salir del programa, tenemos que hacer dos cosas muy importantes, que es cerrar el archivo binario y liberar el espacio de memoria, que en ese caso le pasamos la dirección, ¿sí? Bien, vamos a analizar entonces ahora la función procesar archivo de texto que se encarga de la opción 1 del menú, ¿ok? Esta función va a recibir una referencia al espacio de memoria de una variable que se llama nueva. Fíjense que esta variable que se llama nueva es una variable del tipo struct estadística. Nosotros le pasamos por referencia a esta variable, es decir, le pasamos la dirección de la variable nueva, porque nosotros vamos a modificar el contenido de ese espacio de memoria dentro de la función y queremos que esos cambios persistan afuera, ¿sí? Que se almacenen en la variable nueva. Entonces se la pasamos por referencia, le pasamos la dirección de memoria de nuevo. Si vamos a la función procesar archivo texto, fíjense que justamente recibe un puntero, struct estadística, con la dirección de esa variable auxiliar. Acá va a inicializar cada uno de los campos de las estadísticas en 0, porque son contadores, ¿sí? Cantidad de letras, cantidad de palabras, cantidad de vocales. Fíjense que lo inicializa en 0. Utilizo el operador flecha porque nueva, nuevamente, ¿sí? Es un puntero. El puntero de struct estadística nueva, y acá accedo al espacio de memoria de cada uno de los campos con el operador flecha y los modifico, ¿sí? Entonces al modificarlo desde acá, como lo estoy pasando por referencia, eso persiste en el main también. Luego tengo acá una variable auxiliar char leído para ir leyendo cada uno de los caracteres del archivo de texto, y tengo acá una variable flag que se llama en palabra, que ahora la vamos a explicar con más detalle. Entonces acá comenzamos a procesar el archivo de texto. Fíjense que lo primero que hacemos es solicitarle al usuario con un fget que ingrese el nombre de ese archivo de texto a procesar, ¿sí? Llamamos después a esta función que se llama quitar salto de línea, que lo único que hace es borrarle el /n que fget me agrega cuando ingreso un string, ¿sí? Fíjense que el nombre del archivo que el usuario ingresa se guarda en el campo nombre archivo del espacio de memoria de la variable struct estadística nueva, ¿sí? Luego, lo que hacemos es abrir el archivo de texto, le pasamos el nombre de ese archivo que está almacenado como un string en un campo de este struct nueva. Fíjense que acá no se lo pasamos literal al nombre del archivo de texto, sino usando un campo, ¿sí? De la variable nueva. Y luego le pasamos el modo de apertura que es R porque lo vamos a leer y el archivo tiene que existir, ¿sí? Yo quiero leer un archivo que exista. Si no lo pudo abrir me va a dar un error, y si lo pudo abrir, acá comenzamos a procesar el archivo. Y vamos a programar esta parte, ¿sí? Del procesamiento del archivo de texto. Lo que tenemos que hacer es leer todos los caracteres del archivo a procesar, es decir, vamos leyendo carácter a carácter el archivo de texto y vamos analizando esos caracteres para ver si es una vocal, ¿sí? Contamos la cantidad de caracteres y en el caso de que esté ingresando a una nueva palabra para contar la cantidad de palabras, yo lo que voy a analizar es si se trata de una letra, ¿sí? Si yo vengo leyendo caracteres que no son letras, es decir, un espacio, un /n, un número, eso no es una palabra, ¿ok? Entonces, ahí la flag en palabra vale 0. ¿Cuándo entramos a una palabra para contar una palabra? Bueno, entramos a una palabra cuando detectamos una letra. Ni bien detectamos una letra, yo sé que entré a una palabra. En ese caso, la flag en palabra vale 1, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos para contar la cantidad de palabras del archivo. Bien, para leer entonces carácter a carácter el archivo de texto vamos a usar una estructura iterativa while. Y como condición de while vamos a hacer un llamado a la función fgetC. Recuerden que con fgetC nosotros podíamos leer un carácter de un archivo de texto. Leemos un carácter, el puntero de lectura-escritura se desplaza, leemos otro carácter y así sucesivamente. A fgetC simplemente le pasamos el puntero, es decir, archivo txt, y dentro de esta misma condición del while le asignamos lo que nos devuelve fgetC a la variable char leído, ¿sí? O sea que char leído es lo que nos devuelve fgetC. Fíjense que estamos haciendo una asignación dentro de un while, pero ahora tenemos que hacer una comparación. Fíjense, yo llamé a fgetC, me devolvió un carácter, se lo asigné a char leído, ¿sí? Acá ponemos paréntesis, muy importante porque si no esto no va a funcionar bien. Y dentro de este paréntesis va a estar el carácter que se leyó. Lo que vamos a tener que verificar es que sea distinto del fin de archivo. El fin de archivo, recuerden que es una constante,
Y entonces, mientras lo que me devuelva la función fgetC no sea el final del archivo, sigo leyendo, es decir, sigo ejecutando el while. Si me devuelve fin de archivo, a mí no me interesa seguir leyendo. ¿Ok? Bien, una vez que estamos dentro del while, lo que hacemos es convertir todas las letras mayúsculas que vamos leyendo a minúsculas. Entonces con esto nos evitamos trabajo doble, ¿sí? Porque si no tenemos que calcular vocales y preguntarnos si es una A mayúscula o una A minúscula, ¿sí? Entonces antes de comenzar a evaluar ese carácter que leímos, en caso de que sea una mayúscula, convertimos a minúscula. Eso lo hacemos con un if primeramente para preguntarnos si justamente ese char leído es mayúscula, ¿sí? Muy importante, primero tenemos que verificar si es una mayúscula. Entonces, si char leído es mayor o igual al código ASCII de la A mayúscula y además ese char leído es menor o igual al código ASCII de la Z mayúscula, recuerden que las letras están consecutivas en la tabla ASCII, ¿sí? Entonces, si está entre la A y la Z, convierto a minúscula. Lo que tengo que hacer para convertir a minúscula es a char leído sumarle 32. ¿Por qué tengo que sumarle 32 al código ASCII del carácter leído? Bueno, porque recuerden que tanto las mayúsculas como las minúsculas en la tabla ASCII están de forma consecutiva, pero además, si yo resto 32 a cualquier código ASCII de una minúscula, caigo en un código de una mayúscula, ¿sí? De la misma letra, pero mayúscula, ¿sí? O sea, si al código de la A minúscula, que es 97, me lo acuerdo de memoria, le resto 32, caigo en la A mayúscula, sí, que es 65. Entonces de esta manera convertimos de mayúscula a minúscula, sumando en este caso, ¿sí? Bien, una vez que hice eso, me voy a preguntar ahora con un if si es una letra, es decir, si el char leído está entre la A, en este caso minúscula, porque ahora ya trabajamos todo con letras minúsculas, o está entre o es menor al código ASCII de la Z minúscula, ¿sí? Entonces, acá me pregunto, perdón, ahí va. Acá me pregunto si esto es una letra, ¿ok? Si es una letra, lo que me voy a preguntar ahora es si la flag en palabra estaba en 0, es decir, si viene de un carácter que no era una letra, ¿sí? Que era un número, un espacio, un salto de línea. En palabra, la flag en palabra valía 0, ¿sí? Si valía 0, lo que hago es poner en palabra en 1, porque encontré una palabra, entré a una palabra porque detecté una letra, y además incremento mi contador de palabras, es decir, nueva flecha can palabras más. ¿Ok? Bien, ahí incrementé mi contador de palabras. Lo siguiente que tenemos que hacer, si no es una letra, si acabamos de procesar un carácter que no es una letra, hicimos lo contrario, salimos de una palabra. Por lo tanto, en palabra va a ser 0. ¿Ok? Bien, una vez que calculamos la cantidad que incrementamos el contador de palabras, también vamos a incrementar acá el contador de letras, es decir, nueva flecha can letras, porque si entré acá a este if en donde analiza si es una letra, incremento el contador de letras. Lo último que me faltaría acá es preguntarme si es una vocal. Para eso con un if nos preguntamos si char leído es igual al código de la A minúscula. Recuerden que estamos trabajando con minúsculas ahora. O, y así nos seguimos preguntando, ¿sí? Si es A, E, I, O, U. ¿Sí? Ahí tenemos todas las vocales. A, E, I, la O. Y por último nos preguntamos por la U. ¿Sí? Fíjense que todas estas condiciones están unidas por un OR, porque con que se cumpla al menos una de estas condiciones, nosotros incrementamos el contador de vocales. En ese caso, entonces, lo que hacemos acá es nueva flecha, ¿sí? Porque nueva es un puntero que hace referencia al espacio de memoria de la variable nueva que tenemos en el main. Nueva cantidad de vocales más. Bien, de esta manera ya terminamos de procesar todas las estadísticas del archivo texto. Y lo último que hacemos, fíjense, acá abajo es cerrar nuestro archivo de texto y devolvemos 1 si se pudo procesar correctamente. Y en el caso de que no se pudiera abrir el archivo de texto, si ya sea porque no existe o por otra cosa, devuelve 0. Con esto procesamos el archivo de texto. Volvamos por un segundito acá al main. Fíjense que yo llamo a la función procesar archivo de texto, le paso la dirección de memoria de esta variable nueva que tengo acá. Y si se pudo procesar correctamente, procesar archivo de texto me va a devolver 1.
Por lo tanto, si esto es 1, va a entrar este if. Y lo que voy a hacer dentro de ese if ahora es actualizar el archivo binario. Es decir, voy a escribir ese registro, ¿sí?, con esa nueva estadística en el archivo binario. Para eso llamo a la función actualizar archivo binario, que también la llamo dentro de un if, porque si actualizar archivo binario me devuelve 1, es decir, pudo escribir el nuevo registro, recién ahí voy a agregar esa nueva estadística al vector, ¿sí? Entonces, primero proceso el archivo de texto. Ahí se carga esta variable nueva con todas las estadísticas. Si eso tuvo éxito y devolvió 1, entra al if y ahora procede a actualizar el archivo binario. Fíjense que le paso los datos de la nueva estadística y escribe en el archivo binario. Y si eso está ok, me devuelve 1, entra este if y recién ahí le agrego a mi vector dinámico el nuevo elemento, ¿sí?, la nueva estadística. Entonces vamos a revisar la función actualizar archivo binario. Simplemente acá abre el archivo estadísticas.bin en modo AB, porque es para agregar un nuevo registro al final, el modo AB, ¿sí? Y acá se pregunta, bueno, si es null, lo que me devolvió fopen, devuelvo 0, es decir, no se pudo abrir el archivo, pero de lo contrario, si se pudo abrir, voy a escribir el nuevo registro en el archivo binario. Para eso llamo a la función fwrite, y a fwrite lo que le voy a pasar es la dirección, ¿sí?, del espacio en memoria de lo que quiero escribir. En este caso va a ser ampersand nueva, la dirección de los datos que están en esa variable. Luego lo que ocupa un registro de lo que voy a escribir, en este caso sizeof, struct estadística. Siempre estamos trabajando todo con struct estadística, ¿sí? Luego le tengo que pasar cuántos voy a escribir, 1, y en dónde. Y acá le paso el archivo, el puntero file, archivo bin, ¿sí? Archivo bin, ahí está. Entonces, se escribe el nuevo registro en el archivo, decimos que acá el registro se guardó correctamente y cerramos el archivo y devolvemos 1 indicando éxito. Una vez que terminamos de hacer esto, fíjense que volvemos acá arriba y lo que hago es a la dirección inicial del vector dinámico, o sea, la dirección inicial de ese espacio en memoria dinámico. Recuerden que estadísticas es un puntero que apunta a donde comienza ese espacio en memoria, el que reservamos con malo. A esa dirección la incremento en la cantidad de estadísticas que ya tenga, para no pisar las que guardé antes, y a esa dirección incrementada, que es el próximo espacio libre de ese vector dinámico, al contenido de esa dirección le asigno los datos de la nueva estadística. Y por último lo que hago es incrementar el contador de cantidad de estadísticas. Con esto terminamos de analizar todo el case 1, ¿sí?, toda la opción 1. Y fíjense que en la opción 2 es simplemente listar las estadísticas, que no es nada más y nada menos que recorrer el vector, fíjense, con un for, desde 0, y mientras sea menor a total, que total es un parámetro que recibe la cantidad total de estadísticas, ¿sí? Fíjense que esto lo recorremos usando aritmética de punteros. Yo imprimo los distintos campos, ¿sí?, del espacio en memoria de la dirección actual de estadísticas. La dirección de estadísticas inicialmente es la dirección inicial del vector, pero fíjense que yo la voy incrementando esa dirección. Entonces voy saltando a las siguientes direcciones que contienen, que apuntan al espacio de memoria que contienen las siguientes estadísticas, ¿ok? Bien, con esto hemos terminado este programita. Lo que vamos a hacer ahora es compilarlo. Ahí me arrojo un par de warnings, ¿sí?, por los tipos de datos enteros, que por ahí algunos no coinciden, pero para este ejemplito no va a haber ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiar esto y ejecutarlo, ¿sí? Fíjense, dice el archivo estadística.bin se abrió correctamente. Bueno, se leyeron 0 registros porque es la primera ejecución, ¿sí? No tengo ningún registro cargado en el archivo. Pero fíjense que el archivo se tuvo que haber creado, acá lo tenemos, estadísticas.bin, se acaba de crear. Y acá tengo dos ejemplitos, ¿sí?, con un archivo de texto 1 y archivo de texto 2 para probar el programa. Entonces vamos a elegir la opción 1, procesar archivo. Nos pide el nombre, ponemos acá archivo 1.txt, enter, se abrió correctamente, procesando el archivo, registro guardado en estadísticas. Y ahora vamos a listar las estadísticas, opción 2. Fíjense que se me acaba de procesar el archivo de texto 1, ahí tengo guardado lo que procesé. Vamos a volver a elegir la opción 1, procesar. Voy a procesar el otro archivo que tengo, archivo 2. Estos archivos tienen simplemente textos de ejemplo, ahora se los voy a mostrar. Lo escribí mal el nombre, sería archivo2.txt. Bueno, el archivo se abrió correctamente, procesando, registro guardado, y vamos a volver a listar las estadísticas.
Y fíjense que este archivo, bueno, evidentemente contiene más texto porque me dio números más grandes. Y ahí tenemos sí, ya nuestros archivos procesados. Ahora vamos a salir del programa, vamos a elegir la opción 0, vamos a salir. Y vamos a volver a ejecutarlos para ver que se puedan ahora cargar, ¿sí?, esos registros que yo ya tengo en el archivo binario. Fíjense que acá en los archivos que procesé, el archivo 1 simplemente tiene este texto de ejemplo. Y acá en el archivo 2 tengo una breve reseña del creador del lenguaje C, ¿sí? Después tenemos nuestro archivo binario, estadísticas.bin, que bueno, tiene texto ilegible para nosotros. Bien, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y fíjense que ahora sí me dice, se leyeron 2 registros porque son justamente los que se guardaron en el archivo binario anteriormente. Si nosotros elegimos la opción 2 para listar, nuevamente nos vuelve a mostrar lo mismo, porque los datos de las estadísticas están persistiendo en el archivo binario estadísticas.bin. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿sí?, en este video. Espero que se haya entendido. Recuerden que este contenido lo van a encontrar en la descripción del video, ¿sí? Ahí van a tener un enlace a todo el contenido que vimos en el video de hoy, ¿sí?, tanto el código como las diapositivas. Así que nos vemos en un próximo video. Saludos.